Luis Sebasco, ¿cómo estás? Porque no lo saludamos oficialmente, Jorge. Sí, sí, a Luigi le dijimos. Luigi, Sí, me Luigi. dieron la bienvenida, sí, no hay Bueno, dudas. escúchame una cosa, vos que estás con el juicio, yo no, realmente todo así como lo seguís vos tan puntillosamente, no lo sigo, pero con el juicio a Cristina Kirchner y lo que el fiscal Luciani en estos momentos estaba diciendo. En el día de hoy, alguna de las cosas que pude apuntar, dijo que el kirchnerismo sometió al Congreso a un apagón informativo para evitar los controles de la obra pública en Santa Cruz, de la obra vial en Santa Cruz, ¿no? Y otro de los temas que también me pareció fuerte, que el fiscal Mola aseguró que La Rosada ordenó a perseguir a los funcionarios públicos, o sea que hay pruebas de esto, a los funcionarios públicos que intentaron investigar a Lázaro Báez. Sí, básicamente a los funcionarios de la AFIP. En realidad lo que hubo fue un manejo fuertemente autoritario de la AFIP, donde se manejaban algunos tipos de, por un lado, presiones internas para que las investigaciones no se llevaran adelante, y por otro lado una política de Chegaray de manejar los domicilios de las empresas para definir dónde quedaba radicado la agencia de la AFIP correspondiente, y de esa manera tener gente propia que evitara las investigaciones. Recuerden ustedes el escándalo que hubo cuando se trasladó de Mar del Plata a Bahía Blanca, por ejemplo, una agencia de la AFIP, para evitar la investigación sobre las facturas truchas, ¿no? Esto ya había sido establecido por la justicia, y lo que están haciendo los fiscales Luciani y Mola es muy interesante y tiene que ver con lo que ya había dicho la Cámara Federal, que estos tres casos, que son obra pública, Otesur Los Sauces y Cuadernos, no pueden ser analizados por separado. ¿Por qué? Porque toda la información se cruza continuamente, y ellos lo que están haciendo es cruzar esa información. Lo que decía respecto de ocultar al Congreso es que lo que estableció la Fiscalía han sido procedimientos utilizados para sortear las leyes que establecen controles y las rendiciones de cuentas correspondientes, ¿no es cierto? Por lo pronto hay algo que ya es sistemático, que no se cumple la Constitución, que el jefe de gabinete debería ir todos los meses a rendir cuentas al Congreso de la gestión pública. Pero más allá de eso, lo cierto es que se han ido manejando el gobierno también desde el comienzo del kirchnerismo con leyes de emergencia que le permitían reacomodar partidas, con lo cual el presupuesto pasaba a ser una mera intencionalidad. Una abstracción totalmente. Una abstracción, como sí, nosotros sí. en derecho, de Una vino expresión abstracto. de intenciones. Declamación lírica. Exacto. Y por otro lado, lo que sí es muy interesante es cómo demostraron que a partir de la utilización de normas de excepción, como por ejemplo las que tienen que ver con desastres naturales, ¿no es cierto?, utilizaban esas normas de excepción para sortear las limitaciones que establecen las leyes para las licitaciones. Y aprovecharon, por ejemplo, un derrumbe que hubo en Santa Cruz, en el que murieron 3 personas, entonces pasaron varias obras por esa norma, aprovechando el derrumbe, que no tenía nada que ver con las obras que se estaban realizando. O las canteras famosas. Claro, o la subsanación de canteras, etcétera. Entonces, el saneamiento de canteras. Entonces, el uso de ese tipo de artilugios, ¿no es cierto?, la famosa creatividad contable, lo que hacía era ocultar a la información pública y al control del Congreso las maniobras que se estaban realizando. Esto es lo que plantean. Ahora, también es muy importante destacar, porque Cristina Kirchner, cuando declaró inicialmente ante el tribunal, dijo que ella no tenía relación y no conocía a Lázaro Báez, ¿no? Y lo que es muy importante es cómo esta afirmación de Cristina Kirchner quedó absolutamente desvirtuada con las pruebas presentadas, no solamente entre las relaciones comerciales existentes entre la familia Kirchner y Lázaro Báez, entre los que hay hasta desde fideicomisos para la construcción de inmuebles, intercambio de inmuebles, construcción de inmuebles de uno en el terreno del otro, etcétera, sino también, y esto es muy importante,
los cruces de información emergente de los teléfonos, fundamentalmente de José López y de Báez, donde establecen la relación directa que tenían y el control directo que tenían no solamente Cristina, sino también Máximo Kirchner, que ni siquiera era funcionario, sobre la ejecución y no solamente la ejecución, la concreción de las licitaciones, la ejecución, el pago de las licitaciones. Y finalmente el cuadro que mostraron de cómo efectivamente pagos de licitaciones a Lázaro Báez, por los montos exactos, hasta con los centavos, eran posteriormente transferidas a los hoteles de la familia. Es decir, el trabajo que están haciendo es muy concreto, demostrando no solamente las maniobras, sino los vericuetos y la ligazón que había entre todos ellos. Y esto tiene, desde mi punto de vista, algo que es muy importante a futuro. Uno de los planteos que habían llevado las defensas a la Corte tenía que ver con que ellos habían pedido que no se auditaran solamente las obras de Lázaro Báez, sino la totalidad de la obra pública. Esto es un disparate, hubiera llevado el juicio a 10 años de peritajes, inmanejable. Pero ¿por qué era un disparate? Porque lo que se estaba imputando era la connivencia con Lázaro Báez. Ahora, lo que demuestra toda esta vinculación era la razón que había en limitarlo. ¿Por qué? Porque estos hechos, no sé si hubo otros hechos de corrupción con otros contratistas, pero lo que sí se demuestra claramente es que el vínculo con Lázaro Báez, el direccionamiento de esas obras en favor de Lázaro Báez, el modo en que se pagaron y el modo en que se pretendió borrar los rastros, demuestran claramente una actividad delictiva. Muy probablemente, y por lo que surgió de la causa Cuadernos, si le hubieran hecho caso a las defensas de Cristina Kirchner, hubieran encontrado muchísimos casos más de corrupción, claro, porque evidentemente todos los contratistas de obra pública de la Argentina más importantes estaban vinculados a estos casos de sobornos que surgen de los Cuadernos de Centeno. Y pensá que en una de estas obras actuaban en colaboración con Esuco. Esuco es Wagner, y Wagner declaró como arrepentido en la causa de los Cuadernos. Lo que me parece que es saludable, más allá de que la gente nos dice en muchos casos, pero va a terminar presa, es probable que tenga una condena y que no vaya a prisión porque tiene fueros y va a tratar de seguir manteniendo los aparte fueros. Por la edad también va a pedir prisión domiciliaria en todo caso. Sí, pero la prisión domiciliaria es prisión. Bueno, sí, está bien. Lo que pasa es que la gente la quiere ver con traje a rayas. Eso no va a suceder, o sea, no lo suele. Y en la cárcel, entonces todavía no tiene, lo va a cumplir en febrero, creo que los 70, pero igual, la prisión domiciliaria es prisión. Sí, está bien. Lo que pasa es que la gente la quiere ver entre rejas. Recordemos en la pandemia cuando no podíamos salir. Sí, es cierto. Pensemos estar años así, ¿no? Claro, sí. y además con una lupa, porque no es un tipo que puede salir que no lo conoce nadie, ella apenas la ve en la calle. Bueno, igual ahora tampoco, chicos, a ver, seamos francos, ahora tampoco puede salir a ningún lado, si cada vez que sale le dicen de todo. En realidad ella está desde antes presa, no es una persona que puede salir como salís vos, tomamos el subte y que sale a la calle como cualquiera, vamos a tomar un café, o sea, no, hay gente que no puede salir a la calle y no va a poder salir el resto de su vida a la calle. O sea, es lo mismo prácticamente, porque va a ser Calafate, no sé si dónde elegirá el lugar de la prisión, va a ser Calafate o Juncal y Uruguay, pero va a terminar hay algo en esto igual que ahora. En esto que estás diciendo, María Luján, hay algo que es muy interesante, ¿no? Justamente en estos días se conocieron estas declaraciones de Navarro hablando de los odiadores y que había que frenar que habló a los muy periodistas, bien de Jorge hace un rato sobre el tema. Que generaban odio, ¿no? Gracias. Entonces, el punto es que quien generó el odio fueron los Kirchner, porque ellos iniciaron una política de confrontación con todos. Yo recuerdo que tanto en el gobierno de Cristina como en el gobierno de Néstor se pelearon con el campo, con los industriales, con los financieros, con la gente, es decir, generaron situaciones de conflicto y enfrentamiento permanentes, y eso a la larga se paga porque es muy complejo cuando desde el poder se denosta a todo el mundo y a todos los sectores de la sociedad. Aquel consejo político por el cual, bueno, hay que buscar un enemigo para cohesionar, ellos se fueron de viaje porque en realidad
se pelearon con todos. Es decir, no lograron cohesionar porque se pelearon con todos los sectores sociales, prácticamente, salvo los sectores que están más vinculados a los ámbitos delictivos, ¿no es cierto? Es decir, al narcotráfico. Claro. Pero de todas maneras, estos enfrentamientos continuos con la gente, cuando uno desde el poder, fíjense lo que pasó ahora, ¿no es cierto?, cuando muestran los edificios de gente que teóricamente tenía subsidios que no debía tener. Eso genera una reacción, necesariamente. Eso genera mucho más odio que el mostrar las pruebas de la corrupción. Mostrar las pruebas de la corrupción es solamente mostrar las pruebas de un delito. Ahora, el enrostrar permanentemente a la gente, ¿no es cierto?, cuando la gente lo único que pretende es vivir con naturalidad, y la gente cuando se siente confrontada de esa manera, es lo que genera la reacción. Es decir, hay muchos políticos que han tenido poder y que pueden salir a la calle perfectamente. Totalmente. Y pueden encontrarse con alguien que no los quiera y les diga algo. Seguro. Pero en general no generan esa reacción. Esa reacción no está fomentada por los medios de difusión. Esa reacción está fomentada por ellos mismos, que desde el poder permanentemente confrontan con todo el mundo cuando quieren acomodar la realidad a sus deseos. Y la gente decide por sí misma.